La virtud central a cultivar en el camino de la unidad es la empatía, pero no solo como actitud cotidiana de amabilidad hacia las personas, sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Mirar el mundo a través de una perspectiva más amplia nos aleja de posturas rígidas e inquisitoriales, permitiéndonos conocer de mejor forma el espíritu humano y por ende a nosotros mismos. Por eso te invito a Camines. En los Upanishads hay un texto de un diálogo entre Yajnavalkya y Udalaka, donde Yajnavalkya responde: aquel que mora en la tierra y dentro de la tierra, a quien la tierra no conoce, cuyo cuerpo es la tierra, aquel que gobierna la tierra desde su interior, es tu ser. El que gobierna en tu interior, el inmortal. Hoy día hemos tenido una conversación realmente interesante con Andrés Cruz, Ñañi Yogi, que realiza el Ñañi Yoga a través del Advaita Vedanta, que nos permitió conocer esta filosofía que claramente habla acerca de la unidad. Te agradezco enormemente que me hayas recibido en tu casa. Gracias, no. Cuando quieras, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Ya. El Advaita Vedanta es un sistema religioso filosófico que surge en la India y su máximo exponente es Shankaracharya, que surge a partir del fines del siglo VIII. Y él plantea el no dualismo, que hay que hacer una diferencia entre el no dualismo y el monismo, ¿no? Shankaracharya habla del no dualismo, ¿ya? Advaita tiene dos, yo por lo menos conozco dos acepciones, una que significa a, que es sin, y Dvaita, que significaría dualidad, no dualidad, y la otra acepción que conozco es que Vedanta significa el fin del Veda, ¿ya? Y que ¿qué es lo que está al fin del Veda? El Brahman o el absoluto, ¿estamos? Entonces, Advaita Vedanta sería este sistema religioso filosófico que plantea la no dualidad. Mira, si partimos del concepto de la unidad, Atman y Brahman son conceptos, o de la no dualidad, Atman y Brahman son conceptos esenciales, ¿ya? Porque Brahman, la traducción que tendríamos de Brahman sería aquello, la totalidad, la unidad, el todo que sostiene todo también, ¿estamos? Es el todo. Y Atman sería aquella porción del ser o del absoluto que la puedes experimentar, la puedes experimentar aparentemente como una individualidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo aparentemente? Tú dices, bueno, está bien, pero explícame cómo esto puede ser aparente, cómo puede ser algo aparente, ¿estamos? Cómo uno puede tener una experiencia aparente de algo. Bueno, de la misma manera que si yo, por ejemplo, mi hijo o mi hija o alguien que yo quiero y me dice voy a llegar a tal hora y no llega, y yo me preocupo y la persona llega a las 2 horas, a las 3 horas y luego está tan preocupado porque pensé que te había pasado algo, y la persona te dice no te llamé por celular porque se me acabó la batería, ya tú experimentaste algo que no existía, ¿estamos? Pero cuando hablamos de esta experiencia aparente de separación entre el Atman y el Brahman, es mucho más profundo, más complejo que eso. Pero vamos a tratar de explicarlo de la manera que es como que tú tienes un vaso y tú lo tapas. El aire que está dentro del vaso aparentemente está separado del aire que está afuera. ¿Estamos? Y incluso es más, si yo no pongo la mano, puedo decir que hay un aire que está dentro de la taza y hay un aire que está fuera de la taza. ¿Estamos? Pero en estricto rigor, si nosotros lo analizamos más en profundidad, podemos decir de que nunca se separó el aire que estaba dentro de afuera. Es una percepción ilusoria. Pero sí podemos hablar perfectamente de que hay una cantidad de aire encerrada en ese vaso. Entonces, el Atman sería como ese espacio
de aire que está aparentemente separado por un nombre y una forma, que sería el vaso. ¿Estamos? Esa sería la diferencia entre Atma y Brahman. Brahman sería como el espacio que permite, que permea todo, y Atma sería ese espacio que participa de la totalidad, que nunca se separó, pero aparentemente y transitoriamente por un tiempo, yo si lo tapo, tengo un vaso y tapo ese espacio, digo, ese aire, digo, hay un adentro y un afuera. Hay una individualidad que está presente ahí. Pero esa individualidad que está presente ahí es ilusoria. ¿Por qué? Porque en lo esencial nunca se separó. Esa sería la diferencia entre Atma y Brahman. Porque el Vedanta plantea... A ver, yo creo que ahí hay que hacer bajo mi punto de vista, ¿ya? Creo que hay que hacer una aclaración en términos... No es que el mundo en sí sea ilusorio, es la experiencia que yo tengo del mundo lo ilusorio. ¿Estamos? Entonces, que un poco lo que hablábamos antes, que yo te decía que para mí no existe la ausencia de espiritualidad, mucho lo no espiritual. ¿Estamos? Para mí todo es espiritual, todo lo que existe es espiritual. No existe no espiritualidad, no hay separación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Porque si todo surge de la totalidad del ser, y todo es una expresión del ser, y el ser es la espiritualidad, ¿por qué aquello que tiene nombre y forma no va a ser espiritual? Porque el denominar algo como materia es un punto de vista desde el punto de vista humano, de cómo yo humanamente interpreto ya la materia, o lo que yo llamo materia, sí que es materia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? La ilusoriedad del mundo está básicamente determinada por un factor de percepción. Entonces, ¿dónde está lo ilusorio? Lo ilusorio está en percibirlo dualmente y no percibirlo como unitariamente. ¿Estamos? Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo yo puedo percibirlo unitariamente si yo estoy viendo nombres y formas? Y justamente el apego que yo tengo al nombre y a la forma es lo que me impide ver la unidad. Porque si yo le saco el nombre y la forma, estoy en la unidad. ¿Estamos? Entonces, el punto es, si lo quieres llevar a la experiencia, es una forma muy fácil. Es simplemente dándote cuenta que lo que estás experimentando las 24 horas del día es, primero, lo que tú llamas el mundo es una representación. Y es una representación que hace tu cerebro en tu interior. Y esa representación básicamente es luz. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, todo lo que nosotros experimentamos es la conciencia del ser que se expresa con nombre y forma. En el fondo, es el ser que se modifica a sí mismo. Bueno, los vedantinos dicen que se niega a sí mismo. Ya el absoluto se niega a sí mismo y al entrar en este proceso de negación se expresa como dual. ¿Estamos? Entonces, pero en estricto rigor lo que sucede es que la conciencia ya se experimenta a sí misma como multiforme. Y si es una unidad que necesita experimentarse multiformemente, necesita el nombre, la forma, el color. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo experimento de afuera, por decirlo así, porque es una ficción mental, pero de afuera hacia adentro, me quedo atrapado en la forma. Entonces, y le doy una connotación de materialidad y de solidez, algo que en estricto rigor para mi experiencia final es solo luz. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está lo ilusorio? Lo ilusorio está en esta percepción dual que estoy teniendo de una realidad que en sí misma es solo unidad, o solo luz, o solo ser. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, lo ilusorio es eso, es decir, que hay un yo, ya que es diferente al sillón, es un yo que es diferente a la silla, que hay un yo diferente al ser, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, esa sensación de separación es lo ilusorio, para mí, ¿estamos? Como yo lo entiendo, como yo lo experimento. Es la sensación de dualidad, surge a partir de un yo. Ya, mientras haya un yo que se sienta separado, va a percibir la dualidad. Pero esa dualidad, como te digo, en sí misma es inexistente. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la vida de las personas? Que se produce
se produce el mayor dolor que puede experimentar un ser humano, que es la separación. Todo dolor humano surge de la separación, porque estás negando de alguna manera lo intrínseco, el ser en su esencia. El ser en su esencia es unidad, y lo que te permite experimentar la unidad, mucho ser, es experimentar la unidad que siempre estás experimentando. Entonces esa separación que genera el ego es justamente la causa del dolor existencial, porque estás yendo en contra, entre comillas, a través de esta ficción de la mente, a través de esta ficción del ego, estás yendo en contra de lo que es tu verdadera naturaleza o tu naturaleza esencial. Entonces, ¿qué pasa? La existencia, para justamente movilizarte a poder finalmente realizar tu verdadera naturaleza, para poder experimentar tu verdadera esencia, el mecanismo que usa para moverte es el dolor. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, en el momento que tú experimentas la dualidad, el dolor surge en forma automática. No hay dualidad. Si no hay dualidad, no hay dolor. Y no hay dualidad sin dolor. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las consecuencias son infinitas, bajo ese punto de vista. Y bajo otro punto de vista, es lo que permite la manifestación, en el caso a nivel cósmico. ¿Estamos? A nivel humano, lo que te permite es experimentar la realidad multiforme, pero a partir de la experiencia del dolor. ¿Estamos? Entonces, ahora, y por eso también se generan muchas confusiones, porque cuando la persona experimenta la unidad, al darse cuenta que todo lo que existe es el ser, y que todas las experiencias del ser, que todo lo que nosotros experimentamos con nombre y forma es simplemente el ser que se está aparentemente modificando a sí mismo, se está mostrando dualmente o con nombre y forma, la persona piensa de que cuando experimenta la unidad, el universo va a desaparecer, porque va a dejar de denominarlo como nombre y forma. Y en realidad es como que si dijéramos que yo tomo conciencia del mar, no podría percibir las olas. Es así de ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes experimentar la unidad en la diversidad, dándote cuenta que la diversidad nunca se separó de la unidad, y que son simplemente manifestaciones en esta realidad y en esta dimensión de esa unidad. Es como que si de repente te dieras cuenta que todo lo que existe estuviera hecho, vamos a hacer una broma, pero como de plasticina. Entonces haces muebles de plasticina, haces piso de plasticina, haces sillones de plasticina, cojines de plasticina, y todo con plasticina de distintos colores, ¿ya? Y llega, entonces dice, mira, acá tengo un sillón. Entonces alguien te va a decir, pero es plasticina. Sí, es verdad, pero es un sillón. Entonces, estoy percibiendo, entonces yo puedo decir, el sillón es Brahman, sí, pero también es sillón, sí. Entonces, cuando tú dices, ¿cuándo quiebro la unidad? ¿Cuándo quiebro la dualidad? ¿Cuándo se produce el quiebre de la dualidad? Cuando me cuento que está simultáneamente siendo sillón y al mismo tiempo está siendo ser. Y de hecho tú primero denominas al ser y después le pones el apellido, después lo vistes. Dices, ¿qué es lo que es? Es un sillón, ser. Es una silla, ser. Es, y después lo vistes silla. Es, después lo vistes sillón. Es, después lo vistes cámara. Es, después lo vistes persona. Si te das cuenta cómo en forma natural el ser humano tiene conciencia que siempre estamos siendo y no podemos evitarlo. ¿Estamos? Es que por eso te digo, si lo vemos a nivel cósmico, cuando surge la manifestación, ¿cómo surge la manifestación? Cuando la energía divina se da cuenta que existe. Ya dice, yo existo. Ya, y el momento que existe se separa. Entonces, ¿qué pasa? Toda la manifestación al ser Brahman, o al ser uno, o al ser la totalidad, pero al mismo tiempo experimentarse como separado, tiene inherente en sí mismo la necesidad de volver a reencontrarse con su aspecto esencial. Es como que, por eso muchos les llaman volver a casa. Entonces, ¿qué pasa? Este impulso a la unidad, este impulso al ser, no solamente lo tienen los seres humanos, lo tienen las piedras, lo tienen las plantas, lo tienen los animales, lo tienen los hombres, y así los dioses. Cada
entidad que se experimenta a sí misma como separada, implícitamente tiene el deseo de volver a la unidad. Yo nunca he visto una ola que no quiera volver al mar. Hasta el momento, por los miles de milenios de años que ha existido el mar, hasta el momento no he encontrado ninguna ola que no quiera volver al mar, porque la fuente que le permite ser lo que es el mar. O sea, la fuente que me permite ser quien soy y experimentar lo que estoy experimentando es la unidad. Entonces, si yo no puedo evitar ese sentimiento. Y ese sentimiento, por eso tú me preguntabas, me decía, bueno, ¿qué es lo que te permite darte cuenta cuando una persona realmente ha realizado su verdadera naturaleza? La universalidad de su discurso, que trasciende nombre, trasciende forma, trasciende el tiempo. Porque el ser y la conciencia, el ser como conciencia una, trasciende el nombre, trasciende la forma, trasciende el tiempo. Entonces, justamente ese es un indicador que te dice, escucha, esta persona está hablando de una experiencia atemporal y su discurso también es atemporal. Se puede conseguir a los místicos, que sé yo, Jain, de miles de años atrás, o puedes verlo a más contemporáneos como Shankaracharya del siglo VIII, o más contemporáneos aún como Vivekananda, o más contemporáneos como Nisargadatta, y te das cuenta que todos tienen un hilo común, conducente, y que es justamente esa atemporalidad que te permite finalmente y te recuerda, por eso te produce tanto, entre comillas, sorpresa, deseo y satisfacción. Cuando tú dices, esto me hace tanto sentido, me resuena tanto, porque finalmente te está recordando lo que siempre ha sido. Y que eso no tiene tiempo. ¿Y qué significa que todas las cosas sean uno? Te vuelvo a decir que básicamente lo que existe es, por decirlo así, si lo vemos a niveles cósmicos, está el ser, como dicen por decirlo alguna, se niega a sí mismo y se expresa como dualidad, ¿ya? O hace como quien dice, se niega a sí mismo, en el fondo de la unidad se transforma en dualidad, ¿ya? Pero no pierde su naturaleza. Es como, te vuelvo a poner el ejemplo del mar, ¿ya? El mar no pierde su esencia ni su condición por verse como ola. El agua no deja de ser agua porque se convierte en nieve, porque se convierte en mar, porque se convierte en hielo, porque se convierte en lluvia. Entonces, nosotros bajo un punto de vista podemos decir lo que existe es H2O, pero nosotros experimentamos hielo y genera consecuencias distintas que si experimento agua, que genera consecuencias distintas, que si experimento nieve, que genera consecuencias distintas, que si experimento lluvia, que experimenta cosas distintas. Pero lo que está existiendo en estricto rigor es H2O. Entonces, lo que existe es el ser, como lo experimentamos nosotros, ¿ya? Eso corre por cuenta nuestra, y lo ilusorio, es decir, el hielo es distinto al agua, ¿ya? Eso no es ilusorio. Lo ilusorio sería decir, el hielo no es H2O, ¿ya? El agua no es H2O, porque el hielo es H2O. Entonces, cuando yo afirmo que eso es unidad y esto no es unidad, entro en la ilusión. Por eso te decía que para mí no existe la no espiritualidad. Entonces, lo ilusorio es categorizar, esto es espiritual, esto no es espiritual, esto es unidad, esto es dualidad. Entonces, lo ilusorio es categorizar, el hielo es H2O, el agua no es H2O, la lluvia no es H2O, la nieve sí es H2O. Eso es lo ilusorio, pero en sí mismo es H2O, es una unidad. ¿Estamos? Perfecto. Ya, en estricto rigor no existe la dentro afuera. Estamos en el sentido que la punta de la ola no es menos agua que la que está en el fondo del mar. Pero sí podemos hablar que la experiencia del fondo del mar es totalmente distinta a la que está la ola. ¿Estamos? Entonces, nosotros nunca hemos salido de nuestro verdadero hábitat, ¿ya? Pero sí podemos experimentar esa separación, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, está bien, pero ¿por qué si el fondo del mar y la cresta de la ola es todo agua y en sí mismo no hay separación? Sí podemos objetivamente, si yo estoy en la playa, observar que hay agua que se levanta y yo la denomino como ola, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si esa ola, hacemos la ficción, tuviera la capacidad de poder identificarse a sí misma como ola y sentirse separada del mar, diría, oh, he perdido mi hogar,
¿Estamos? Sobre todo si además la cresta de la ola, ya que es espuma, dice, he perdido mi hogar, porque ya no soy agua, soy espuma. ¿Estamos? Entonces, esa espuma sí puede experimentar la ficción de decir, chuta, en realidad me separé, necesito volver a mi origen, necesito volver a mi hogar. Pero en estricto rigor nunca se separó, ¿no es cierto? Porque es todo mar. A pesar de que uno puede verlo como espuma, puede verlo como ola, puede verlo como la cresta de la ola. ¿Estamos? Entonces, tú me dices, bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el ser humano? Bueno, en primer lugar, le sucede por lo que te decía, por el fenómeno de identificación. ¿Ya? Se identifica con lo que no es, no con lo que es. Entonces, el sufrimiento surge a partir de la identificación con lo que no es, no con lo que es. ¿Estamos? Entonces, el mundo en sí mismo, ya al ser una expresión del ser, ya no es en sí mismo dual esencialmente. Yo lo experimento como dual, y ahí es donde surge el dolor. Y eso es lo que me produce la sensación, al experimentarlo como dual, la sensación de estar separado. Y la sensación de separación es la que me dice, estoy fuera de mi casa, porque yo soy una unidad. ¿Ahí quedó más claro? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué pasa de la misma manera que el mar tiene el impulso, esta fuerza, a poder expresarse como ola? El ser también tiene este impulso, ¿ya? Surge este impulso, donde surge la manifestación. Y al surgir el impulso a manifestarse, yo no sé si es hacia afuera o hacia adentro, pero es un impulso que tiene un movimiento. Y ese movimiento, que yo no se podría decir si es hacia adentro o hacia afuera, ese movimiento nos da la aparente sensación de separación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al moverse hacia algo, de la misma manera que la ola se mueve hacia algo, lo hace para poder manifestarse como eso que se está manifestando, ¿ya? Lo hace generar ese impulso hacia afuera, lo hace identificarse hacia dónde se está moviendo. Entonces, y que nosotros lo experimentamos como algo externo. Entonces, ¿qué pasa? Está el ser y se moviliza hacia afuera, se mueve hacia afuera, y está todo ese impulso que hace que yo me identifique, porque si no hay identificación, no hay manifestación, me identifique con ese movimiento. Ahora, ¿por qué te digo que no sé si es hacia adentro o hacia afuera? Pero sí es un movimiento, porque ese movimiento va a durar en la medida en que yo me identifique con él. Entonces, si en algún momento donde yo me muevo, me dejo de desidentificar, independiente que siga moviéndose, para mí acabó la manifestación. Lo cual no significa que siga moviéndose para otros o para el universo, pero para mí dejó de existir la manifestación porque desapareció la dualidad. Entonces no puedo decir que haya un movimiento hacia afuera, tampoco puedo decir que hay un movimiento hacia adentro, pero sí puedo decir que hay un movimiento. Si tú me preguntas qué es lo que es la manifestación, es un aspecto cinético del ser, que yo me identifico con ese aspecto cinético o que está en movimiento, y en la medida que me identifico con ese movimiento, como me estoy moviendo, y ese movimiento, por decirlo, es lo que me permite experimentar esta sensación de separación, porque en el absoluto no hay movimiento, en la unidad, en el ser, no hay movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es todo. No hay tiempo, no hay espacio. Entonces, si no hay tiempo, no hay espacio, ¿cómo hay movimiento? Necesitamos tiempo y espacio para que haya movimiento. Entonces, cuando la conciencia trasciende, se sitúa en una realidad que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, la conciencia es capaz de percibir la unidad porque percibe desde ahí. Entonces, al situarse en la causa y no en la consecuencia, ¿ya? O en el ser, si es que hay causa, pero bueno, para poner un nombre, ya cuando se sitúa en el ser, percibe desde el ser. Entonces, percibe por decirlo así, se da cuenta que es él quien sostiene el movimiento.
Y del momento que se da cuenta de que él es el que percibe el movimiento y que el movimiento es una modificación de sí mismo, no hay separación. ¿Estamos? Perfecto. ¿Y cómo sabemos lo que somos y lo que no somos? Esa es una pregunta, bajo mi punto de vista, maravillosa, porque esa es la esencia de la meditación. ¿Ya? La esencia de la meditación es justamente experimentar lo que somos, ¿ya? Y trascender, ¿ya? Lo que no somos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que somos? Lo que sostiene. ¿Y qué es lo que no somos? Lo sostenido. Entonces, ¿qué es lo que pretende la meditación? Lo que pretende la meditación es justamente desidentificarte de lo sostenido para identificarte con lo que sostiene. ¿Estamos? De ahí que, si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la raíz de la meditación? ¿Cuál es la esencia de la meditación? El desapego. Como muy bien Patanjali lo definió diciendo yoga, chitta, vritti, nirodha. ¿Ya? ¿Qué es lo que es yoga? ¿Qué es lo que es unidad? Unidad es chitta, la mente, ¿ya? Nirodha, disolución. ¿Ya? Yoga, chitta, nirodha. En el fondo, ¿qué es lo que es el yoga? El yoga es la capacidad de poder desapegar, disolver los movimientos de la mente. Pero ¿cómo yo puedo disolver los movimientos de la mente? Simplemente a través de la desidentificación. ¿Ya? En el fondo, el secreto de la meditación es la desidentificación de mi mente, porque quien sostiene la mente es el ser. Entonces, al yo desidentificarme de lo que no es, de lo que, en el fondo todo pensamiento está sostenido por el ser. La realidad que yo experimento está sostenida por el ser. Pero es lo que yo experimento es lo sostenido, porque me identifiqué con el nombre, me identifico con la forma. Pero si yo me dejo de identificar con el nombre y la forma, y me identifico con lo que sostiene y no con lo sostenido, experimento mi verdadera naturaleza. Entonces, tú me dices, está bien, pero dame un ejemplo más práctico, ¿ya? Es muy simple. Si tú vas donde el joyero y tú le llevas una joya muy, muy, muy llena de filigrana, ya, y con mucho trabajo manual, y tú y te dice, oiga, le quiero vender esta joya, y él te dice, ya, tráigala para acá, y te la pone en la pesa y te dice, qué sé yo, 700.000 pesos. Pero ¿cómo? Le dices tú, si yo pagué 2 millones de pesos, acá hubo una persona que estuvo trabajando 20 años para hacer esta joya tan maravillosa, con toda esta filigrana, ¿ya? ¿Y cómo usted me va a pagar 600.000 pesos por esto? Si es una joya y que además tiene un valor incalculable, porque resulta que la persona que trabajó 20 años fue en el siglo XII y tiene todos estos años ya esta super joya. Y el hombre te dice, para mí lo que existe es el oro. Eso es lo real en estricto rigor, porque yo lo que voy a hacer va a ser fundirla. Y por mucha filigrana que tenga, y por muchos recovecos, y por mucho trabajo manual, ya, eso es todo ilusorio en términos de que finalmente lo que aquí hay es oro, nada más. El resto son interpretaciones, el resto son percepciones, el resto son valoraciones que le da quien está experimentando esa joya y no la joya en sí misma. Entonces, lo ilusorio no es el oro. Lo ilusorio es la categoría que le doy yo a ese oro a partir de la forma que tiene y el nombre que le pongo. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que medita? La persona, lo que pretende la persona es justamente conectarse con el oro. ¿Estamos? En el fondo se convierte en el joyero que te está comprando la joya, donde dice aquí lo valioso para mí finalmente es el oro. Y el resto, el nombre y la forma, son categorizaciones personales de cada uno, porque a mí como joyero lo que me interesa es el oro. El resto va a depender del gusto de cada persona. Porque puede que esta joya que usted valore tanto, que pertenecía a su familia, a otra persona no le interese o no le guste porque no está de acuerdo con sus creencias. Y todo eso es lo ilusorio. Pero ¿cómo no nos damos cuenta finalmente en identificarnos con lo que sostiene? ¿Cómo nos identificamos con lo que sostiene y no con cómo sabemos que no estamos? Porque trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Entonces tiene una experiencia que está justamente ausente de tiempo y espacio. Y en ese estado ausente de tiempo y espacio, por lo menos cuando estás ausente de tiempo, experimentas la plenitud.
El ser. Claro, exactamente. Entonces, es eso, experimenta la plenitud. Lo que realmente somos, ¿no? Es que no podemos evitarlo, porque siempre estamos siendo. O sea, cuando tú me preguntabas si por qué uno no está en el presente, en general ya es una ficción decir la persona no está en el presente. El 99% del tiempo está en el presente. Cuando no está en el presente, está con ansiedad. Cuando no está con el presente, está con depresión. Porque la depresión, si tú le preguntas a un psicólogo, no sé, supongo que te dirá eso, que no soy psicólogo, te va a decir, la depresión es porque la persona se apegó al pasado. Y si le preguntas al psicólogo, no sé si te va a preguntar a un psicólogo, ¿y qué es lo que es la ansiedad? Es que la persona se está pegando al futuro. Y la experiencia de nosotros, tanto la tuya como la de nosotros, es que nosotros no vivimos normalmente ni en la ansiedad, ni vivimos la depresión. ¿Estamos? Entonces, no podemos evitar la experiencia del presente. El punto es que no somos conscientes de que estamos constantemente experimentando el presente. Y que cuando dejamos de experimentarlo, o experimentamos la ansiedad, o experimentamos, te fijas, ¿cómo se llama? La depresión. Pero en general las personas están experimentando el presente. El punto es que no son conscientes que están experimentando. Entonces, más que decir la persona no está experimentando el presente, ¿por qué las personas en forma consciente no experimentan el presente? Porque no lo necesita. Si estoy siempre experimentando, ¿cuántas veces tienes tu conciencia de tu cuerpo? ¿O necesitas cada cierto tiempo decirte, tengo un ojo, tengo una mano, tengo una pata, tengo un cuerpo? Claro, cuando me pego, me digo, tengo un cuerpo. Cuando de repente quiero decir, estoy hermoso, ¿no? A ver, voy a pinchar, me miro al espejo y me separo de mí mismo. Hago un acto de separación, porque necesito algo que me refleje para poder decir, sí, estás súper hermoso, pintoso. Si no, no. Date cuenta, en general, cuando tú te experimentas a ti mismo, no puedes evitar la identificación con el cuerpo. Cuando alguien te dice, hola, tu primera sensación es al tiro, cuerpo. No te das cuenta en ese instante, pero es así, y después te olvidas de tu cuerpo. Entonces, las personas, ¿por qué no son conscientes que experimentan el presente? Porque no lo necesitan, porque lo están experimentando siempre. Entonces, es decir, voy a experimentar el presente, una ficción que te aleja del presente. ¿Estamos? Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando una persona experimenta la totalidad? La experimenta con la misma naturalidad que tú estás experimentando el estar sentado donde estás. Por eso no hay diferencia entre una persona, en estricto rigor, entre una persona trascendida o iluminada y una persona no trascendida y no iluminada. La diferencia está en que la persona que trascendió se da cuenta que está trascendida y que nunca ha dejado de experimentar el ser, que nunca ha dejado de experimentar la unidad, que nunca ha dejado de experimentar el presente, a no ser que entre en un cuadro de ansiedad o de depresión, ¿ya? Y que se da cuenta que el 99% de la humanidad está viviendo lo mismo que está viviendo él o ella, y que nunca ha dejado de vivirlo. Es como que una ola le pregunta a la otra ola, oye, ola, ¿qué sientes cuando te diste cuenta que eras mar? Lo mismo que tú, po. Es lo mismo. Estamos, ¿no? Entonces, esta ficción de que los iluminados, los trascendidos están como en otra esfera, como que viven en otro mundo, que acá vea, son pura fantasía. Ahora, es cierto que puede que el discurso de esa persona ya sea distinto, porque te vuelvo a decir, hay una percepción de que esa persona tiene una conexión consigo mismo que es distinta al resto, la relación que tiene consigo mismo, ¿ya? Porque mientras esté acá tiene que haber un yo para que pueda existir, ¿entiendes? Entonces se habla de la ficción que trascendió el yo. Mentira, porque si trascendió el yo no existe. Lo que hace es que, es cierto, para poder trascender hay que trascender el yo, ¿ya? El punto es que cuando se vuelve a identificar con ese yo, se identifica desde el ser, y por lo tanto ese yo está en funcionar como una mano, ¿ya? Donde yo me doy cuenta de que no puedo generar una serie de funciones si yo me amarro la mano, pero yo no soy la mano. De la misma manera, yo no puedo existir como existo, ni puedo funcionar como existo si no tengo un yo, pero tiene la misma categoría que puede tener la mano, el pie, un ojo o la oreja, donde me permite expresarme, pero no soy yo. ¿Estamos? Se entiende perfecto.
Entonces, no es que el Moji o el Nisargadatta o Akaya. Ahora, claro, si tú escuchas a Nisargadatta cuando tú le dices, bueno, ¿y usted? ¿Qué usted te dice si yo no soy? Porque él te está hablando desde el ser, porque de alguna manera también está queriéndote justamente llevarte a esa experiencia de unidad para que trasciendas la identificación con ese yo transitorio e ilusorio que tiene. Pero es eso. ¿Ya? No es que la persona... Por eso mucha gente, alumnos míos que me han dicho, me da miedo trascender o me da miedo iluminar porque como que se va a desaparecer todo y va a dejar de existir. Y no voy a poder seguir siendo. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi señora? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Ya? Da, pues. Sí. Bueno, como una hora le conté a la otra hora, oye, ¿y qué te pasó cuando te diste cuenta que eres mar? Sigue siendo la misma ola, o sigue siendo agua, o sigue siendo mar. No puede evitar lo que es, ser lo que es. ¿Me entiendes? Entonces, lo único que no podemos evitar es ser lo que somos. ¿Ya? Y lo que somos es el ser. Y la expresión de cómo el ser se está expresando en nosotros. ¿Estamos, no? Perfecto. ¿Estamos? Entonces, lo que es el ser es siempre es común a todo y a todo lo que existe. La expresión del ser es única, individual e irrepetible. Nunca vas a encontrar dos personas iguales, nunca vas a nada que exista, que surja del ser, ni siquiera un grano de arena similar a otro. ¿Me entiendes? Entonces, que es un poco la pregunta que hacía en un momento, bueno, ¿cómo es una persona trascendida o una persona iluminada? Que está ahí en las preguntas, ¿cómo es él nomás? Nunca va a haber un iluminado ni un trascendido igual al otro. Así como no hay un grano de arena en una playa, ni ninguna playa del universo igual a la otra. No existe. Porque el ser en sí mismo, como es el ser, es pleno de creatividad, pleno de Satchitananda, ser, conciencia, existencia, pleno de conciencia. Esa plenitud de conciencia impide que su creatividad no se pueda expresar siempre en su máxima expresión. Por lo tanto, no hay ningún ser humano igual al otro, no hay ningún iluminado igual al otro, no hay nada que surja del ser que sea igual al otro. Son todos únicos. Es una unidad en sí misma. Una unidad que participa en la totalidad. Perfecto. La pregunta 6, ¿ya? Para contestar eso, podemos darle dos enfoques. ¿Ya? Un enfoque, así como el estado de conciencia es proporcional a la ausencia de negatividad de la persona. A menor negatividad, no estoy hablando de bueno o malo, estoy hablando de negatividad. A menor negatividad, mejores condiciones para que la conciencia plena se pueda expresar. ¿Estamos? ¿A qué te refieres con negatividad? Negatividad, así tan simple como se entiende en castellano, simple, común y corriente. Así, tan simple como eso, negatividad. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, ya, que es un poco lo que estábamos conversando antes de la entrevista y que tiene que ver con las condiciones biológicas, bajo mi punto de vista, un determinismo biológico. ¿En qué sentido determinismo biológico? No en términos de inmodificable, sino que de alguna manera tu biología determina tu percepción. ¿Por qué? Porque el ser siempre está existiendo. Es como la ley de gravedad, es como el aire. Nosotros estamos siempre experimentando el aire. No podemos existir si no existe el aire. ¿Ya? Es como Brahman sería como el aire. De la misma manera que no puedo existir sin el aire. Y el aire permite sostener todo lo que nosotros experimentamos como vida, el oxígeno, para ser más estricto. ¿Ya? De la misma manera, el ser sería como nuestro oxígeno. Está siempre presente. No podemos dejar de... Entonces, de la misma manera que no podemos dejar de experimentar el respirar, porque se nos acaba la vida. Entonces, y eso está determinado por nuestra biología. Entonces, el ser está siempre presente. Las 24 horas del día, como la ley de gravedad, como el aire. Entonces, ¿qué es lo que permite que nosotros podamos experimentar mayor o menor conciencia? De la misma manera que lo que te permite sacar más agua de un lago o de un río va a ser el tamaño del balde. De la misma manera, nuestra percepción de la realidad está determinada por nuestra biología. Entonces, nosotros para experimentarnos como seres humanos necesitamos un cuerpo.
Y ese cuerpo tiene un sistema nervioso, tiene el cerebro, y el sistema nervioso y el cerebro de alguna manera son como las ventanas hacia la experiencia humana. Y como el ser está siempre presente, como el aire, o como la ley de gravedad, lo que nosotros necesitamos modificar es nuestra biología, para que esa energía o esa conciencia o el ser que está siempre presente se pueda expresar en nuestra realidad. Y ahí toma sentido todas estas prácticas que son el yoga y las prácticas de meditación y prácticas avanzadas de meditación con visualización, que lo que pretenden, por un lado, fortalecer el sistema nervioso, ¿ya? Y además refinar el cerebro y las conexiones neuronales, porque para que la energía se pueda expresar, o la conciencia se pueda expresar como energía, ¿estamos? Pues la conciencia se expresa como energía, necesita un envase, ¿ya? Entonces, para que se exprese. Entonces, la biología es funcional a la conciencia. La conciencia no es funcional a la biología. La biología se va adaptando y se va creando para que el ser se exprese. Entonces tenemos una piedra que está constituida de la misma esencia, de la misma realidad que nosotros, pero nosotros podemos decir que la piedra, si bien es cierto una expresión de la unidad, la expresa en menor grado y menor complejidad que una planta. Y la planta expresa en menor complejidad que un animal. Y el ser, que es ser, conciencia y existencia, ¿ya? Podemos decir que el animal tiene más libertad que la piedra, que los procesos que expresa son mucho más complejos que una piedra y que una planta, y así vamos siguiendo. Entonces, y después seguimos hacia el ser humano y nos damos cuenta que si esencialmente somos uno y somos todos modificaciones de la misma conciencia, ¿ya? ¿Por qué establecemos diferencias? Por la complejidad con que somos capaces de expresar esa conciencia que permite que todo exista. Entonces, la diferencia entre un ser humano con mayor conciencia y un ser humano con menor conciencia es su capacidad de poder expresar esa unidad en forma más consciente. Y eso, de alguna manera, está determinado por su biología. Entonces, la persona necesita en algún nivel refinar su biología, generar las condiciones necesarias para que la conciencia pueda expresar, ¿ya? De ahí la importancia de la meditación, de ahí la importancia de un montón de prácticas que en la India llevan miles de años y la India exportó a distintas partes del mundo, ya este tipo de práctica, este tipo de conocimiento, para que las personas pudieran hacer evolucionar su biología. No necesariamente la conciencia, porque la conciencia, al estar siempre presente y el ser una, no necesita evolucionar, porque la verdad no necesita evolucionar. La verdad es siempre una verdad que evoluciona es mentirosa. El ser es verdadero, por lo tanto no puede evolucionar. Lo que evoluciona son nuestras condiciones limitadas para que eso que está se pueda expresar. Como te ponía el ejemplo de la chacra con el río, con la sequía. Están dadas las condiciones, yo abro la sequía, el agua entra, y ese terreno que estaba seco, al humedecerse con el agua, todo germina. Pero lo que hice fue simplemente abrir el canal para que el agua entre. El agua siempre estuvo pasando. Entonces, el ser siempre está presente. Yo abro los canales para que esa energía o esa conciencia se pueda expresar en mí. Perfecto. ¿Y eso no se puede dar de forma espontánea en los seres humanos? Si se han generado las condiciones para poder experimentarlo, sí. Si básicamente lo que necesita es generar las condiciones, nada más. Porque, como te digo, el ser está siempre presente. Nosotros no podemos dejar de ser espirituales. No existe gente no espiritual. Hay gente que expresa con mayor grado o menor grado lo que tienen adentro, que es su ser esencial. Pero el que lo exprese en mayor o menor grado no significa que no sean. Es mucho, un niño de 3 años no es menos humano que un hombre de 60. Bajo mi punto de vista, ya lo dijimos, la identificación con lo que no es. Entonces, yo diría que básicamente el principal problema que experimenta el ser humano es el sentido de separación. Si tú te das cuenta, todos los problemas a nivel mundial es la separación. Que yo soy norteamericano y que tú eres, qué sé yo, de tal cosa.
de que esto es mío, que la separación, ¿ya? Básicamente la separación, el sentimiento de separación, el sentido de separación, ¿ya? El identificarte justamente con lo que no es. Ahora, eso tiene un montón de implicancias, en el fondo, porque la experiencia humana más conflictiva es proporcional a los separados que se sienten de los demás. Entonces, el sentido de separación para mí básicamente es, como quien dice, la raíz de todos los problemas. Si se puede decir que hay problemas, en el fondo es la raíz de todo lo que mueve en algún punto la manifestación finalmente, ¿ya? Ahora, a nivel humano, ¿cómo se experimenta esa separación? A través de la identificación con el ego, ¿ya? Y por eso cuando tú entras en meditaciones profundas, lo primero que haces es desidentificarte del cuerpo. Ahora, ¿cómo te desidentificas del cuerpo? Simplemente entrando en un estado de relajación profunda. Después te desidentificas de las emociones, ¿ya? Volvemos nuevamente a través de un estado como quien dice, de relajación profunda, ¿ya? Y después te desidentificas de la mente, ¿ya? Entonces, y cuando te desidentificas plenamente de la mente, surge el miedo a la muerte, ¿ya? Porque finalmente lo que estás haciendo es desidentificarte del ego. Entonces, a nivel humano, ¿cuál sería el mayor problema? El sentido de separación, que está sostenido por el ego. A mayor separación, mayor ego. Y como te digo, a nivel de experiencia, para poder tener experiencias más profundas y más esenciales en términos de lo que es la meditación, poder experimentar más profundamente la esencia del ser o el ser, es proporcional a la desidentificación que tú puedas tener de tu mente. Entonces, si tú me preguntas cuál es el problema más, por decirlo de alguna manera, o cuál es la separación, el sentido de separación, sentirte separado. Perfecto. Eso. Y el Advaita Vedanta dice que eso tiene solución en el ser humano. Ya. Vuelvo nuevamente ahora. En lo personal, ya, yo siento que hay una diferencia abismal entre Occidente y Oriente. ¿Y cuál es por lo que yo conozco, estoy hablando con mi experiencia, cuál es la diferencia abismal? Es que Occidente no te da salida al mundo y al mundo que vivimos, y todas las soluciones que te plantean son externas, son de la forma. Y Oriente te dice, no, hay salida, ¿ya? ¿Y cuál es la salida? Es la trascendencia, es salir de la rueda del karma, salir de la manifestación, en el fondo, completar tu proceso como humano y salir del mundo manifiesto, ¿ya? Entonces, el que te ofrezca la Vedanta, Advaita, también te ofrece la misma salida. Ahora, no todas las disciplinas orientales, no todas las disciplinas hindúes te plantean el salir del samsara en términos o del mundo manifiesto como lo plantea la Advaita. ¿Estamos? Porque la Advaita te plantea finalmente que tu conciencia, como es una y como es la totalidad, al identificarte plenamente con ella, simplemente se acabó el cuento. ¿Estamos? Y hay otras variables, incluso el Vedanta, como el dualismo, que te dice que no, que cuando tú te mueres, que es muy parecido al catolicismo, cuando te mueres, o a los musulmanes, cuando te mueres te vas a la diestra de Dios Padre, ¿ya? Y que ahí tenemos un ejemplo. Entonces, en mi caso personal, yo te diría que lo más que Oriente y Occidente, yo diría que lo más importante de las doctrinas no dualistas es que te dan la posibilidad de salir de este mundo y eliminar de raíz y para siempre el sufrimiento. Porque hablo de sufrimiento y no hablo de dolor, porque mientras experimentes con un cuerpo humano, el dolor va a estar presente, ¿ya? De hecho, si no existiera el dolor, muchas veces no podrías saber que estás enfermo de algo. Y las enfermedades silenciosas, como la diabetes, son muy complicadas justamente porque no hay un dolor que te esté indicando que hay algo que está funcionando más o menos. Y lo que pretende justamente el ser humano constantemente es silenciar su dolor a través de la forma, a través, qué sé yo, de buscar formas de cómo poder anestesiarse transitoriamente para evitar ese dolor, ¿ya? Entonces, todas las soluciones que yo veo que da Occidente y las doctrinas no dualistas son como paliativos, transitorios a ese dolor existencial, que ese dolor existencial está sostenido por la separación.
mientras haya separación, va a haber dolor existencial, va a haber sufrimiento. ¿Ya? Cuando trasciende la dualidad y mantienes un cuerpo y te sostienes en esta realidad dual, puede existir el dolor en términos de que tenés que ir al médico, pero no existe el dolor existencial. ¿Estamos? Lo que trasciende es justamente el sufrimiento, se acabó, y el dolor existencial puede existir en la medida que te identificas con él. Si te identificas con ese dolor existencial, surge automáticamente porque la capacidad de poder identificarte con lo que existe va a estar siempre presente mientras estés en esta realidad. Entonces, el trascender no significa que pierdes la capacidad de identificarte con lo que pueda estar sucediendo en el mundo de los nombres y las formas. Pero en algún nivel es una elección que la puedes hacer en forma consciente. Y si no la haces en forma consciente, sino que simplemente surge como un impulso producto de tus propios karmas, porque por algo tienes un cuerpo, se experimenta como una expresión de la unidad, donde no hay contradicción en ese sentido. Perfecto. ¿Qué es lo que es la iluminación o la trascendencia? Es justamente cuando el ser humano, tenemos como, se puede enfocar desde dos puntos de vista, se puede enfocar desde el punto de vista de que cuando el ser humano completó toda su experiencia en términos de conocer el ser esencial, en el fondo cuando el ser humano es capaz de conocer y realizar el ser esencial, ya se llama que está iluminado. Por lo tanto, de alguna manera, todo su aprendizaje en términos de lo que es el ser se acabó. Ya como ser humano no puede aprender nada más relativo al ser. Puede aprender cosas relativas a la manifestación. Por ejemplo, si tú hubieras estado con Buda y le dices, Buda, por favor, háblame del ser, él te hubiera dado una charla magistral. Y tú hubieras dicho, sí, realmente todo lo que se puede decir del ser, él ya lo conoce. Y ahí es donde está lo que te decía yo, la temporalidad del discurso, donde da lo mismo la fecha, da lo mismo los siglos, te das cuenta que están todos diciendo lo mismo. Pero si le preguntas a Buda, después de eso, que te quedas tan sorprendido, este ser tan maravilloso, que ha dicho esto tan genial, y me llenó de plenitud, porque me conectó con mi esencia al escuchar su sabiduría, y le digo, Buda, ¿y cómo se hace a nos creer su ser? Entonces él te va a quedar mirando y te va a decir, ¿qué es lo que es eso? Porque en su realidad relativa no existían. Entonces, el iluminado conoce todo lo relativo al conocimiento del ser, pero lo que tiene que ver con el mundo relativo o el mundo de la manifestación, que si bien es cierto surge el ser, surge la humanidad, como es un proceso que está en un proceso constante ya de manifestación, y como es único, ¿vamos? No necesariamente él va a saber lo relativo a la forma y al nombre, sí, relativo a la esencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que es la iluminación? La iluminación es aquel ser humano que logró realizar el conocimiento del ser en sí mismo, ¿ya? Y el conocimiento de la unidad. Y por lo tanto, todo el aprendizaje que tenía como ser humano en relativo al ser, se acabó. Porque ahí se acabó el aprendizaje humano. Dejas de ser humano, literalmente. Ya no eres más humano. Tienes un cuerpo humano, tienes una forma humana, una realidad humana, pero en estricto rigor, en términos de aprendizaje, ya no eres humano. Aprendizaje en términos a el ser. En términos de aprendizaje relativo, puedes tener todo lo que quieras. Yo no sé si Buda era experto en hacer casa, o si era experto ¿cómo se llama?, en manejar elefantes. Pero se dice que él es el epítome de la sabiduría, pero de la sabiduría del ser, no del mundo relativo. Ahora, ¿cómo han iluminado? Bueno, bajo mi perspectiva, en primer lugar, es como cualquier ser humano normal, en estricto rigor, porque como te decía, en estricto rigor estamos todos iluminados, estamos todos siempre conscientes. Ya el punto es que hay una parte de mi conciencia que no se da cuenta que estamos siempre conscientes. Entonces, como un iluminado es un ser humano común y corriente, bajo esa perspectiva, ya que experimentó la unidad, y al experimentar la unidad deja de ser humano en términos de la necesidad de aprender, ¿ya? ¿Qué es lo que es el ser? Eso por un lado. Y cómo se comporta
como cualquier ser humano normal, la relación que tiene consigo mismo es que él le da vida a su ego desde el ser. ¿Ya? Esa es la diferencia. Desde el ser le da vida a su realidad. ¿Estamos? Se proyecta. Y la otra cosa que en estricto rigor no ve diferencia entre una piedra, entre un árbol, entre un ser humano, entre un gato, porque se da cuenta que finalmente somos todos uno y que estamos todos experimentando la unidad, y que el mueble que no está consciente que está experimentando la unidad no es menos ser que el iluminado que está experimentando la unidad, ni que el gatito que anda dando vuelta por ahí. ¿Estamos? Entonces, básicamente eso. No hay. Ahora, a partir de ese sentimiento de unidad, puede ser que en el caso, por ejemplo, de los budistas, hablan del sentimiento de compasión. En el fondo, al darte cuenta de que finalmente no hay separación, no hay diferencia, y por lo tanto no hay nada que me impida amar todo. ¿Estamos? No hay una limitación en tu capacidad de amar, porque no estás amando por las condiciones, estás amando porque tu esencia es la misma esencia. Ya te das cuenta que no hay separación. Entonces, el amor surge en forma natural. En el fondo, las virtudes son la consecuencia de un estado de conciencia. Y son porque el ser en sí mismo es amor. Y por lo tanto, si tú estás experimentando el ser, las consecuencias naturales de esa experiencia van a ser amoroso también. ¿Por qué el ser es amor? ¿Y qué sería el amor? Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, los seres humanos volvemos nuevamente a la relatividad. Lo que los seres humanos denominan amor, para mí es un afecto contaminado. ¿Ya? Que la gente tiene la fantasía que sufre por amor, la gente sufre por ausencia de amor. Entonces, lo que el ser humano normal identifica por amor es afecto contaminado, que está lleno es puro afecto contaminado, que no tiene nada que ver con el amor. Ahora, el amor se expresa a través de ese afecto contaminado en algunos grados mayores, en otros grados menores, y por eso es tan disfrutable. Pero el amor en sí mismo es la experiencia de unidad, es la trascendencia. Perfecto. Me encanta esa pregunta, porque en el fondo, de alguna manera, hay mucha confusión respecto a eso. Y hay mucha confusión respecto a que necesito dejar el mundo formal, el mundo de la forma, para poder trascender, para poder finalmente experimentar la unidad, para poder experimentar la plenitud de mi ser. ¿Estamos? Donde te vuelvo a decir, para que esa plenitud del ser exista, tiene que haber una sincronía en el fondo y la forma. No es solamente de fondo, es de fondo y forma. Y en lo humano, quiere decir que mi conciencia tiene que, de alguna manera, estar en sincronía con mi experiencia fisiológica. ¿Estamos? Entonces, y por eso te decía que de alguna manera nosotros cobra sentido esto de hacer yoga y de hacer todas estas prácticas más de meditación, de desidentificación de la mente, prácticas más profundas que tienen que ver con visualización para refinar el sistema nervioso. Todo este conjunto de prácticas que ayudan a evolucionar mi biología. ¿Estamos? Entonces, si tú me preguntas, bueno, que ¿necesito renunciar al mundo? ¿Ya? Yo te pregunto, ¿dónde está ese mundo? ¿Dónde está tu mundo? Bueno, probablemente en las percepciones que tengo, ¿no? ¿Ya? ¿Pero dónde están esas percepciones? En la mente. ¿Ya? ¿Y dónde está la mente? En este minuto en el ego. No, pero sí, está bien, pero en ti, ¿dónde está la mente? ¿Está adentro o afuera? Dentro, de está todo. Dentro, ¿no es cierto? Está dentro de tu mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde vives tú el mundo? Aquí mismo, ¿no? Adentro, ¿no es cierto? Ajá. Ya, pues, entonces, ¿a qué es lo que necesitas renunciar? ¿A lo afuera o a lo que está adentro? ¿A qué? A nada. ¿A qué necesitas renunciar? ¿A lo que está adentro o afuera? Bueno, se supone a lo que está afuera. Pero si renuncia a lo que está afuera, ¿ves esta silla? Ya, entonces si te renuncia a lo afuera, tendrás que quitar la silla por el balcón, ¿o no? ¿Y eso te va a llevar a la experiencia de unidad? ¿Va a hacer que la silla en sí misma deje de existir? Claro, no. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que te permite experimentar la silla de la identificación, o no? Ajá. Entonces, si la tiras por la ventana para afuera,
genera la ficción de que te desapegaste de ella, Ajá. pero en estricto rigor sigue existiendo en tu mente, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está la silla? ¿Adentro o afuera? En el fondo la silla estaría adentro. Claro, pues, entonces ¿a qué es lo que tienes que renunciar? ¿A qué tienes que renunciar? ¿A lo que está ¿Adentro? adentro? Pues. Mm. Entonces el desapego es interno, no es externo. Mm. Entonces tú puedes vivir en pleno Santiago totalmente desapegado. Mm. Y puedes vivir en la montaña, en una cueva, plenamente desapegado, como cuando estuve en Shivarati, ahí en la India, la parte que estuvimos, que eran puros nagas, que son los hombres que andan desnudos con ceniza, ¿ya? Y ellos viven en cuevas, y de hecho a uno de mis alumnos lo invitaron a visitar la cueva donde viven con leones y serpientes, vivos y grandes, y leones leones de verdad, ¿estamos? Y esa persona puede estar igual desapegada que una persona que vive en el centro de París, ¿ya? O en el centro de Londres, o en el centro de Santiago, o igualmente apegada que alguien que vive en el centro de Santiago, o en el centro de Londres, etcétera, etcétera, aún estando vestido solamente con ceniza y desnudo totalmente y viviendo entre los leones. Entonces, por eso te digo, el desapego es interno, es de tus pensamientos. Lo que te permite la experiencia del mundo y de la forma es el apego que tú tienes a ese pensamiento. Entonces, cuando tú te desapegas del pensamiento, te desapegas de la mente, experimentas la unidad. Y ese proceso de desapego interno del pensamiento lo puedes experimentar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, arriba de un avión, hasta donde quieras. No hay limitación, porque, te vuelvo a decir, el proceso es interno, no es externo. Perfecto. Así que no es necesario renunciar a nada en la forma, sí necesitas renunciar a todo en lo interno. Perfecto. Ese es el verdadero desapego, esa es la verdadera renuncia. Como te digo, bajo mi perspectiva somos todos estamos experimentando la espiritualidad y todos somos espirituales. La diferencia está en cuán consciente soy o no soy consciente de esa realidad. A mayor ego, mayor separación. Y la separación, como te digo, también se produce a partir de la identificación con mi mente o conmigo. Entonces, ¿qué pasa? La renuncia real es adentro, es interna, y es a mis pensamientos. Entonces, en la medida en que yo renuncio a mis pensamientos y tengo una verdadera renuncia a mis pensamientos, o me desapego, por decirlo así, el desapego. Si yo me desapego de mi mente, si yo me desapego de mis pensamientos, puedo experimentar la unidad. Entonces, bajo ese punto de vista, yo puedo desapegarme en cualquier momento, en cualquier parte, ¿ya? Y basta con que realice el desapego para que pueda tener una experiencia de plenitud. Si tú te desapegas de tu mente, inevitablemente vas a experimentar la plenitud. No puedes no experimentarlo. ¿Estamos? Entonces, ahí se entiende que tú puedes estar en la montaña, absolutamente desapegado, vestido con cenizas, viviendo con los leones y con las serpientes, y puedes estar en Londres o en Santiago, absolutamente desapegado y pleno, y viviendo, experimentando la plenitud, a pesar de que está lleno de autos, está lleno de smog, está lleno de gente, etcétera, etcétera. Estás experimentando la unidad en la diversidad, la plenitud, porque tú estás desapegado de tus pensamientos, experimentaste la unidad. Y puedes estar en la montaña, vestido de ceniza, lleno de leones y de serpientes vivas al lado tuyo, ¿ya? Y absolutamente apegado. Y donde puedes pasar años y años ya viviendo en condiciones extremas sin trascender. De hecho, tuve la experiencia de conocer a un discípulo directo de un maestro que pasa 5 meses enterrado bajo la tierra. ¿Ya? Y el tipo no está trascendido ni está iluminado. ¿Ya? Pero es capaz de hacer esas proezas. O como me tocó ver gente que cantaba un mantra y prendía un fuego, ¿ya? Que tienen poderes que son impresionantes. Pero esas personas no necesariamente son personas que te digan, oye, ¿sabes qué? Es un maestro iluminado o un maestro trascendido o alguien que realmente está experimentando la unidad. Porque justamente ellos no han logrado desapegarse de su mente. O sea, puedes vivir vestido de ceniza, sin nada, ¿ya? Solamente cubierto con ceniza, y estar absolutamente apegado. Y puedes estar bajándote un poco como de un Rolls Royce, ¿ya? Y absolutamente desapegado. Que era un poco lo que no entendieron del famoso Osho,
¿ya? Que si tú me preguntas a mí qué opino yo de Osho, no va a gustar mucho esta pregunta, así no sé si sea conveniente para nada. Creo que lo único que logró Osho es que sus discípulos jamás entendieron nada de lo que él dijo. ¿Ya? Si tú me preguntas qué piensas de él, que ninguno de sus discípulos entendió lo que él dijo. Y que justamente el juego de los autos que él hacía y de los super relojes, yo nunca fui seguidor de Osho, no me interesa seguirlo tampoco, pero lo cual no significa que no lo respete ni lo valore como maestro, era justamente eso, es decir, mira cómo se pegan en la forma, cómo finalmente ustedes están pegados en la forma y están pegados en mi discurso, no en la esencia. ¿Entiendes? Entonces, yo puedo tener 300 Rolls Royce y estar absolutamente desapegado, y puedo tener que ser un tapabarrao y estar absolutamente apegado. ¿Pero por qué no decide por tener el tapabarro entonces? ¿Cómo? ¿Por qué no decide por tener el tapabarro entonces? Porque es más cómodo andar en Rolls Royce que andar en pilucho, po. Si te vuelvo a decir, la experiencia del cuerpo no se pierde. Ahora, como te decía, yo no tengo ninguna necesidad de decir ningún mensaje porque no tengo nada que decir. En el fondo, ¿qué voy a decir? Si la vida está existiendo, lo que está existiendo, estamos siendo siempre, no podemos dejar de ser, no podemos dejar de experimentar el ser, independiente que no seamos conscientes de eso. ¿Y cuál es la diferencia entre alguien que experimenta el ser en forma consciente y alguien que experimenta el ser en forma no consciente? Ya él es el sufrimiento que pueda llegar a experimentar, pero eso es parte de su realidad. Y el sufrimiento también es parte de la expresión del ser. ¿Entiendes? Entonces, en sí mismo no hay contradicción. En la existencia no existe contradicción. La existencia en sí misma es perfecta. Todo lo que se experimenta es perfecto, la realidad es perfecta. Quien lo experimenta como no perfecto es quien sufre. ¿Entiendes? Entonces, en estricto rigor, yo no tengo ningún mensaje que dar, porque ¿qué mensaje voy a dar si no hay nada que decir? Está todo dicho, ¿ya? Y si no hubiera nadie que dijera nada, tampoco habría problema, porque volvemos nuevamente a lo mismo. Nadie puede dejar de ser quien es, ni poder experimentar su conciencia. En el fondo, lo único que no podemos evitar es experimentar nuestra conciencia. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Y qué tiene de bueno? ¿Me explico? Entonces, si tú me dices, ¿tienes algún mensaje que darle a la gente? No tengo ningún mensaje. Pero si tú me dices, bueno, pero es que sabes que ya, te obligo a que le des un mensaje. Ya, estás obligado a darle un mensaje. Yo les diría, mediten, ya, mediten, pero no mediten, sino que desidentifíquense de su mente. Ni siquiera les diría que mediten. A pesar de que yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana a meditar y lo paso bomba, ya meditando, ni siquiera les diría mediten, les diría desidentifíquense de su mente. ¿Y por qué ni siquiera les diría mediten? Porque hay tantas asociaciones asociadas a la meditación que no necesariamente son meditación, que prefiero decirles desidentifiquen de su mente, porque si tú me dices, ¿hay alguna salida de este mundo de dolor y sufrimiento? Sí, la desidentificación de tu mente. Entonces, y de hecho, el Zen habla de meditación, pero lo que hace es desidentificarse de la mente. Entonces, por eso digo, más que meditación, les diría, desidentifíquense de su mente. Y en la medida que tú te desidentificas de tu mente, inevitablemente vas a experimentar el ser. No puedes no hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, eso, decir algo, podría decir eso.